En su momento, el hombre más poderoso del mundo conocido, Marco Aurelio, intentó vivir virtuosamente siguiendo los principios estoicos. A diferencia de muchos emperadores romanos, no se entregó a los muchos placeres a los que tenía acceso, como emborracharse con vino y ver juegos sádicos en el Coliseo. Marco Aurelio quería cumplir con la tarea que la fortuna le había dado, que era servir a la humanidad. Por eso, le importaba profundamente cumplir con su propósito. Pero para lograrlo, tenía que preocuparse menos por las cosas que no son dignas ni sabias de preocuparse, y esas cosas son muchas. Uno de los conceptos esenciales en el estoicismo es la división entre las cosas que controlamos y las que no controlamos, algo que Epicteto y el Enquiridión explicaron con mucha claridad. La mayoría, si no es que todas las cosas más allá de nuestras propias acciones, no dependen de nosotros. ¿Significa eso que deberíamos renunciar al mundo? No necesariamente. Pero los estoicos creían que debíamos ser realistas sobre nuestra limitada influencia en estas cosas y que nos creamos una carga innecesaria si no lo somos. Cuando la vida duele, a menudo significa que nos importan cosas sobre las que no tenemos control. Y al hacerlo, dejamos que esas cosas nos controlen, que jueguen con nosotros como titiriteros. Luego culpamos a los titiriteros por mover nuestros hilos, cuando en realidad somos nosotros quienes les permitimos hacerlo. Pero si dejamos de preocuparnos por ellas, pierden poder sobre nosotros y permanecerán sin perturbarnos. Para Marco Aurelio, no dejarse alterar por las cosas fuera de su control le permitió sobrellevar las muchas responsabilidades y desafíos que enfrentaba como emperador y concentrarse en la tarea que creía que le habían encomendado los dioses. Para Epicteto, eso significaba libertad. Para otras personas, no dejarse influenciar por fuerzas externas o por algunas de ellas podría ser una forma de enfocarse en los objetivos que realmente importan. Y para otros, simplemente podría ser un camino hacia una vida feliz y despreocupada. Cuando la vida duele, ¿cuáles son las cosas de las que deberíamos dejar de ocuparnos y cómo lo hacemos? Este video es una exploración e interpretación libre de la filosofía de Marco Aurelio sobre cómo preocuparse menos por las cosas que no valen la pena. Por cierto, encontrarás más sabiduría estoica en este libro, Estoicismo para la Paz Interior, que contiene mis obras recopiladas sobre cómo mantener la calma y el enfoque en estos tiempos difíciles. Encontrarás un enlace en la descripción. En sus meditaciones, Marco Aurelio diferencia repetidamente entre el presente, el pasado y el futuro. En cada categoría, el antiguo emperador romano tiene cosas valiosas que decir sobre cómo nos preocupamos demasiado por ellas o de manera equivocada o por las cosas equivocadas. Para mayor claridad y estructura, este ensayo está subdividido en estas categorías, comenzando por el futuro. Como dijo una vez Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, lo que implica que nuestros pensamientos son la fuente de nuestro sufrimiento. Cuando se trata del futuro, nuestra imaginación suele desbocarse, inventando innumerables escenarios de lo que podría pasar pero que probablemente nunca ocurrirá. De antemano, pensamos en formas de manejar posibles resultados mientras nos estremecemos por la idea de no saber cómo se desarrollará finalmente el futuro. En algunas ocasiones, lo que sucede es lo que anticipamos. Pero en muchas otras ocasiones, la fortuna nos sorprende, abrumándonos con acontecimientos que no podríamos haber previsto. Por ejemplo, podríamos haber pasado años preparándonos para una merecida jubilación, solo para recibir, justo antes del primer día de nuestros años dorados, un diagnóstico de cáncer terminal que nos da apenas unos meses de vida. La posibilidad de que ocurran estos eventos lleva a muchos a preocuparse constantemente. Podría suceder lo mejor, pero también lo peor. ¿Y si estalla la Tercera Guerra Mundial? ¿Y si pierdo todo mi dinero? Tales desenlaces adversos son perfectamente posibles, pero mientras no estén ocurriendo en el presente, no podemos hacer nada al respecto, ya que estos eventos simplemente no están sucediendo. Al menos, todavía no. Solo existen en nuestros pensamientos. El futuro solo nos molesta porque pensamos en él, ya que no existe fuera de la mente. Marco Aurelio escribió: no es el peso del futuro lo que nos oprime, sino solo el del presente. No es el futuro lo que nos lastima, sino cómo lo afrontamos en el presente. La miseria del futuro ocurre en el presente. Y, paradójicamente, no es el futuro desarrollándose en el presente, ya que cuando lo enfrentamos, ya es presente. La miseria del futuro es nuestra preocupación por el ahora. Cuando nos preocupamos demasiado por los eventos futuros, la vida eventualmente comienza a doler, ya que lo sufrimos en nuestra imaginación, permitiendo que dicte nuestro presente. Entonces, ¿qué dice Marco Aurelio sobre preocuparse demasiado por el futuro? Primero, consideremos la siguiente cita: nunca dejes que el futuro te perturbe. Te enfrentarás a él,
si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Fin de la cita. Él señaló que si podía afrontar el presente, también podría afrontar el futuro. Se decía a sí mismo que no debía imaginarse todo lo terrible que podría pasar, sino más bien concentrarse en la situación actual. Cuando se enfocaba en el presente, se daba cuenta de que podía soportarlo. Y si ese es el caso, ¿por qué no podría manejar lo que está por venir? Esta actitud se parece a la idea del amor fati, el amor al destino, pero reforzada con la confianza de que podremos superarlo. 2. El pasado. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo lo rápido que pasa la existencia y cómo desaparece en el infinito, fuera de nuestro alcance. El pasado, al igual que el futuro, es un ámbito en el que no podemos actuar. Lo que se fue, y a menos que inventemos la máquina del tiempo, no podemos cambiar nada de eso. Marco Aurelio afirmó, y cito, «Recuerda que el hombre vive solo en el presente, en este instante fugaz. Todo el resto de su vida es pasado y ya se fue o aún no se ha revelado. Por lo tanto, corta es la vida del hombre y estrecho el rincón de la tierra en el que habita». Fin de la cita. A pesar de lo limitado de nuestras vidas, que solo transcurren en el momento presente, a menudo estamos demasiado ocupados con esas áreas que quedan fuera de él y a las que no podemos acceder, el futuro y el pasado. Marco Aurelio afirmó que el pasado significa tanto como nada y, en el presente, es indiferente. No es que los acontecimientos que han sucedido en el pasado no influyan en el presente o que no podamos aprender de ellos. Simplemente no podemos trabajar con el pasado porque está fuera de nuestro alcance. Y muchas veces nuestros recuerdos del pasado están distorsionados y las formas de verificar lo que realmente sucedió son limitadas. Dependemos de recuerdos desde perspectivas personales y diferentes puntos de vista, tanto nuestros como de los demás. Así que el pasado no solo está fuera de nuestro alcance, sino que probablemente nuestro recuerdo de él sea inexacto. Sin embargo, seguimos preocupándonos por los acontecimientos pasados, a menudo repitiéndolos en nuestra mente y reviviendo el dolor que nos causaron. Algunos creen que al pensar en el pasado, podemos tener cierto control sobre él, pero eso es una ilusión. El pasado ya se fue. Todo lo que intentamos controlar son nuestros pensamientos sobre algo que ya se ha ido para siempre y nunca volverá. Ojalá hubiera hecho esto de otra manera, dicen muchas personas, pero desean lo imposible. Nada se puede ganar con esos pensamientos, ya que despiertan deseos que nunca podremos cumplir. En lugar de centrarse en los hechos pasados en sí mismos, Marco Aurelio se enfocaba en su reacción ante ellos. No podemos controlar los acontecimientos pasados. Lo más probable es que tampoco pudimos evitarlos cuando ocurrieron en el presente. Pero sí podemos controlar cómo nos posicionamos frente a esos hechos. Al principio, podríamos considerar el pasado como desafortunado. Quizás tuvimos infancias difíciles o experimentamos el fin de amistades o fracasos en negocios. Pero según Marco Aurelio, la naturaleza de estos acontecimientos no es tan importante. Lo que importa es cómo los afrontamos. Él afirmó, «Es desafortunado que esto haya sucedido. No, es afortunado que esto haya pasado y que yo haya salido ileso, sin quebrarme por el presente ni temerle al futuro. Le pudo haber pasado a cualquiera, pero no todos podrían haber salido ilesos de ello. ¿Por qué tratar uno como una desgracia y no considerar el otro como una fortuna? ¿Realmente puedes llamar desgracia a algo que no viola la naturaleza humana? ¿O crees que algo que no va en contra de la naturaleza puede violarla? ¿Pero acaso sabes cuál es su voluntad? Lo que ha sucedido te impide actuar con justicia, generosidad, autocontrol, cordura, prudencia, honestidad, humildad, franqueza y todas las demás cualidades que permiten que la naturaleza de una persona se realice. Fin de la cita. Curiosamente, Marco Aurelio no descarta por completo el valor del pasado. Él creía que podíamos aprender del pasado observando su ritmo, como las cosas van y vienen, repitiéndose para que podamos extrapolar el futuro. 3. El presente. Marco Aurelio menciona frecuentemente que el momento presente es todo lo que tenemos. Es el campo estrecho al que tenemos acceso. Desde el presente, podemos mirar hacia el abismo interminable del pasado y la oscuridad impenetrable del futuro. Marco Aurelio se animaba a sí mismo a centrarse en lo que estaba bajo su control, este momento. Pero incluso cuando dejamos ir el pasado y minimizamos nuestras preocupaciones sobre el futuro, todavía podemos preocuparnos demasiado por cosas que no merecen nuestra atención por lo que está ocurriendo en este mismo momento.
A menudo estamos insatisfechos con la forma en que la vida se desarrolla en el presente, y cuando las cosas no salen como queremos, tendemos a enojarnos, entristecernos o deprimirnos. Pero según Marco Aurelio, dejarse perturbar emocionalmente por lo que el destino nos lanza no tiene sentido. La forma en que el mundo a nuestro alrededor se desarrolla no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo reaccionamos ante ello. Sin embargo, tendemos a alterarnos porque no nos gusta lo que está pasando o porque lo que queremos que pase no sucede. Marco Aurelio afirmó que no deberíamos luchar contra aquello a lo que estamos obligados. Él comparó a las personas que luchan contra el destino con cerdos, que patean y chillan cuando son sacrificados. No sirve de nada, ya que no podemos evitar lo que los dioses tienen preparado. No podemos evitar que la gente quiera hacer la guerra. No podemos evitar que ocurran desastres naturales. No podemos impedir que nuestros cuerpos envejezcan. De la misma manera, no podemos obligar al mundo a concedernos nuestros deseos. No tenemos garantía de que las personas que nos atraen también se sientan atraídas por nosotros, ni de que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades en la vida. Simplemente no es posible. Sin embargo, gastamos mucho tiempo y energía resistiéndonos a lo que es y a lo que no podemos cambiar por ningún medio a nuestro alcance. Estamos enojados porque no tenemos lo que queremos y tristes porque nos ha tocado lo que no nos gusta, y así el momento presente se convierte en una cámara de tortura en la que sufrimos a merced de los caprichos del destino. Al contrario, estamos tan enamorados del momento presente que nos aferramos a él. Tenemos miedo de perder lo que tenemos, así que, de nuevo, dejamos que la fortuna nos controle. Pero debido a nuestro total enredo con todo lo que nos rodea, efímero e incontrolable, a menudo no podemos ver lo que realmente depende de nosotros, nuestras elecciones, acciones y opiniones. Marco Aurelio veía la ley de la naturaleza como nuestro amo. Si huimos de ella o sentimos dolor o enojo por ella, no somos más que desertores y fugitivos. Debemos aceptar los caminos de la naturaleza, abrazarlos y concentrarnos en afrontarlos en lugar de desperdiciar nuestra energía sintiéndonos disgustados o aferrándonos a nuestras circunstancias. Una forma de aceptar el presente, escribió en el 7º libro de sus Meditaciones, argumentando que deberíamos enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta, pero con cautela. Cito: trata lo que no tienes como si no existiera. Mira lo que tienes, las cosas que más valoras, y piensa cuánto las desearías si no las tuvieras. Pero ten cuidado. No sientas tanta satisfacción que empieces a sobrevalorarlas al punto de que te molestaría perderlas. Fin de la cita. Sin embargo, aceptar las propias circunstancias puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos grandes dificultades y la vida nos da limones una y otra vez. ¿No podemos simplemente tener un respiro? Pero para Marco Aurelio, la adversidad no es una excusa para comportarse como cerdos chillones y gritones. Él sostiene que es una oportunidad para practicar la virtud o, en otras palabras, para aplicar la filosofía estoica a la vida de uno. El arte de vivir no se trata de cuán increíbles y afortunadas sean nuestras circunstancias externas, ya que son poco fiables, débiles, volubles y no nos pertenecen. Se trata de cómo enfrentamos los acontecimientos que nos tocan. Eso es lo que debería importarnos, según los estoicos. Como afirmó Marco Aurelio, porque para mí, el presente es una oportunidad para ejercer la virtud racional, la virtud cívica, en resumen, el arte que los hombres comparten con los dioses. Ambos tratan lo que sucede como algo completamente natural, no como algo novedoso o difícil de afrontar, sino como algo familiar y fácil de manejar.